Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Un Café con un Emprendedor en Prácticas. Ya sabes, el programa del podcast en el que te cuento en primera persona lo bueno, malo, regular de mi aventura emprendiendo. Y bueno, ya sabes que esto va sin edición, sin música, es una especie de audio de un amigo que te cuenta cómo le va, con la idea de inspirarte, de animarte, de ilusionarte, de acompañarme, un poco de todo, ¿no? Y espero que te sea también muy, muy interesante si estás emprendiendo en prácticas como yo. Habrás leído, supongo, el título del episodio y sabrás un poco de qué va, te lo puedes imaginar, pero este es un episodio un poco de cierre temporal. No os preocupéis, es un poco un cerrado por vacaciones, un cierre de temporada. Si es que se puede llamar temporada a estos 70 y pico episodios que han ido apareciendo, ¿no? Desde diciembre de 2024, cuando empecé con este proyecto, hasta ahora. Pero sí que es verdad que me gustaría comentaros un poquito en este episodio lo que va a venir y pediros un poquito de ayuda para que esto empiece a tener un poco de sentido, ¿vale? Entonces, en primer lugar, quería comentaros que voy a tomarme un par de meses de descanso. La verdad que estos meses han sido muy intensos de creación de contenido. Ya sabéis que tengo otro podcast de inteligencia artificial, The AI Coffee Podcast. Tengo una newsletter a la que os recomiendo y os pediría que os suscribierais para hacer crecer un poquito esa comunidad y que eso sí que voy a seguir durante el verano, así que podéis contactarme por ahí y saber un poco cómo me va. Ya sabéis que se llama Diseña IA para Humanos y la tenéis en iomana.substack.com. Y también sabéis que soy freelance, emprendedor, tengo una startup, en fin, tengo como 8 millones de frentes abiertos y la verdad es que me veo un poquito ahogado. O sea, yo esto lo hago con muchísimo cariño, me ilusiona un montón, disfruto muchísimo compartiendo en formato podcast. Ya sabéis que me apasiona y yo creo que se nota. Eh, Se nota porque, a ver, llevo ya más de 70 episodios y no he ganado ni un euro con esto y lo hago por gusto y entiendo que de ahí pues tiene que verse, ¿no? Pero sí que es cierto que necesito un poco un respiro, porque me noto pues que si sigo todo el verano podría seguir, podría avanzar semana tras semana, pero no sé cómo llegaría el otoño y probablemente llegaría un día donde dejara todo y abandonar el proyecto y es algo que no quiero hacer. Con lo cual, antes de eso vamos a cuidarnos un poquito y eso es un consejo que también ya he trasladado a todo el mundo y voy a parar. Voy a parar el podcast, los dos podcasts en concreto, durante un par de meses en verano para, uno, descansar y dos, para planear la siguiente temporada desde un punto de vista un poquito más estratégico. Y ahí es donde entráis vosotros y vosotras en la ecuación, ¿vale? Y es que uno de los propósitos que tengo con este podcast es poder realmente ayudar, inspirar, motivar a otras personas, que es algo que me consta que hago, ¿vale? Y estoy muy, muy contento de ello y muy agradecido, porque muchas personas me decís, pues que os ayuda, que os anima, que os gusta, ¿no? Lo que comparto, y os lo agradezco un montón. Pero sí que es verdad que os pediría un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda en el sentido de que estrujáis un poquito vuestro cerebro y me podáis dar alguna ayuda, sugerencia, comentario, ¿no? De cómo os imaginaríais la siguiente temporada, que pongamos que podría empezar en septiembre, octubre de 2025. ¿Cómo creéis que tendría sentido poderlo gestionar desde un punto de vista de solvencia económica? Porque ya os digo que yo es algo que me encanta, pero al final es algo que me lleva mucho tiempo. Y es que esto también me gustaría hacerlo un poquito mejor. Entonces, para hacerlo un poco mejor, necesito gente profesional que sepa de edición de podcast, de marketing, de hacer shorts, de reels, de todo este tipo de cositas que realmente hacen que este proyecto pues vaya prosperando y tenga algún sentido también, vamos a decir, de negocio para mí, aunque ya os digo que yo no busco para nada hacerme rico con esto. Sí que es verdad que me gustaría por lo menos poderlo hacer delegando parte de este trabajo que al final me es muy tedioso a profesionales que seguro que lo harían muchísimo mejor, que se vería muchísimo mejor, que se escucharía muchísimo mejor y que llegaría a muchísimas más personas y por ende podría ayudar e inspirar a muchas otras personas, ¿no? Así que si tenéis algún consejo, alguna sugerencia, algún feedback que hacerme, conocéis a alguien que pueda echarme una mano, gente que yo que sé, o vosotros, vosotras, queréis echarme una mano, queréis darme algún feedback, idea, lo que sea, bienvenido sea, tenéis mi correo abajo en la descripción de este episodio y estaré más que contento de escucharos, de leeros, mejor dicho. Si queréis mandarme una nota de voz, también me encantaría, pero vamos, que si no, me encantaría leeros, ver un poco cuál es vuestro punto de vista, qué creéis que debería de fortalecer más igual en este podcast, y hacer más entrevistas, y hacer menos, no sé, sugerencias como del estilo,
qué episodio ha sido vuestro episodio favorito. Alguna persona me lo habéis dicho y yo eso tomo nota porque de ahí entiendo que quizás es donde más valor os voy dando. O también, por ejemplo, si, yo qué sé, si tienes alguna preferencia de día de la semana que se publique, o si queréis que vuelva a un formato solo audio porque el vídeo no os aporta. O sea, también todo eso es súper útil. Querría saberlo. Así que, por favor, decídmelo. Os lo agradecería muchísimo porque yo creo que son las piezas que me faltan, que necesito una vez descanso un poquito para rearmar este podcast y darle mucho más impulso, ¿no? Y que llegue a más personas como tú. Así que nada, con esto me despido. Ya os digo, tengo una newsletter a la que os pido también que os suscribáis y a humana.substack.com, súper importante porque así también puedo darle un poquito de impulso a través de ahí. Y poco más, que muchísimas gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Disfrutad muchísimo del verano, descansad si estáis emprendiendo en prácticas como yo, que es algo muy, muy clave, que yo me lo repito mucho y me cuesta, pero es muy necesario descansar a veces. Y sobre todo, pues eso, que sigáis con muchísima ilusión, que creo que es la clave de seguir estando en prácticas, ¿no? El tener esa ilusión y poderla llevar a nuestros proyectos y, bueno, y a nuestra vida. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos después del veranito. Chao, chao.